Hola, sean bienvenidos nuevamente a este curso asincrónico de diagnóstico por electrocardiografía. Esta ya sería la última clase de esta secuencia de clases organizada por el grupo de ACUEN. Gracias por la invitación nuevamente. Mi nombre es José Piña, cardiólogo clínico perteneciente al Instituto de Investigaciones Cardiovasculares del Hospital Universitario de los Andes, Mérida, Venezuela. En esta oportunidad vamos a hablar de manera resumida sobre los cambios que se producen a nivel electrocardiográfico cuando existe una lesión isquémica aguda o infarto agudo de miocardio. Generalmente, el electrocardiograma en los síndromes coronarios agudos pues sigue siendo la herramienta principal para este diagnóstico, acompañado obviamente de la clínica o el cuadro clínico que presenta el paciente. Y pues esta metodología o este estudio nos va a orientar mucho lo que es la terapéutica en este grupo de pacientes. Finalmente, los cambios que se presentan a nivel electrocardiográfico van a producirse dependiendo de varios factores. Primero, la duración del proceso isquémico, es decir, si el proceso isquémico es agudo frente a uno crónico. Generalmente la extensión del infarto, que es el tamaño o la extensión del mismo, y la topografía, que hace referencia generalmente a qué cara del corazón está afectando la obstrucción coronaria o los cambios isquémicos, es decir, si es un infarto de cara inferior, cara lateral, cara anterior, etc. Además, es importante reconocer la presencia de lesiones isquémicas agudas en presencia de otras alteraciones electrocardiográficas, por ejemplo, el bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha. Recordando un poco, como lo vimos en la primera clase, el potencial de acción de las células ventriculares, las células cardíacas, lo vemos dibujado aquí como con el color morado. Este es el potencial de acción normal. Vemos que la sístole eléctrica comprende este periodo y la diástole eléctrica que está señalado acá. Cuando existe una isquemia aguda grave, generalmente ocurren cambios en el potencial de acción, como son principalmente los siguientes. La isquemia aguda grave va a provocar que se reduzca el potencial de membrana de reposo, es decir, de un valor de menos 90, que ya lo conocimos en condiciones normales, a un valor en menos 70 milivoltios. Además, se acorta la duración del potencial de acción también en la zona isquémica, es decir, este potencial de acción que hemos señalado con la línea azul es un poquito más corto, dura menos. Y además se disminuye la velocidad de ascenso y la amplitud en la fase 0, que como lo vimos en la primera clase, está principalmente dado por la entrada de sodio por los canales rápidos. Entonces vemos que esta pendiente es un poquito menos empinada, disminuye la velocidad y disminuye la amplitud. Entonces estos cambios o estas alteraciones en el potencial de acción son los que distinguen la zona isquémica de la zona o tejido normal. Finalmente, para explicar entonces las alteraciones electrocardiográficas presentes en un infarto con elevación del segmento ST, debido a que la desviación del segmento ST es la primera manifestación electrocardiográfica o la más precoz que nos hace identificar un síndrome coronario agudo, existen varias hipótesis o varias teorías, dadas principalmente por las corrientes de lesión diastólica y corriente de lesión sistólica. Las corrientes de lesión generalmente se vienen dadas o vienen provocadas por la diferencia de voltaje entre esta zona isquémica y la zona normal o el tejido cardíaco normal. Esta diferencia de voltaje o gradiente de voltaje es lo que nos va a dar las manifestaciones electrocardiográficas. Aquí vemos en la parte superior de la figura un electrocardiograma con sus ondas y segmentos dentro de valores normales. Aquí vemos que el intervalo QT corresponde a la sístole eléctrica cardíaca y el segmento TQ, que es desde el inicio de la onda T hasta el inicio del siguiente QRS, corresponde al segmento o la diástole eléctrica. Cuando hablamos entonces de una corriente de lesión diastólica, nos hacemos referencia a que el vector de la corriente de lesión diastólica se va a alejar de la célula isquémica o la zona isquémica hacia el tejido normal, es decir, una célula normal en reposo. La célula isquémica en reposo
generalmente está parcialmente despolarizada, es decir, con cargas negativas en el exterior. Por lo tanto, este vector se va a alejar de esta zona hacia la zona donde hay una célula normalmente polarizada. Electrocardiográficamente vamos entonces a manifestar este vector como un descenso primario del segmento TQ, como lo vemos acá. Como los electrocardiografos modernos tienen amplificadores que lo que hacen es tratar de compensar este descenso primario del TQ, lo que vamos a ver manifestado en el electrocardiograma de superficie es una elevación compensadora del segmento ST, como lo vemos acá. Entonces, en resumen, cuando se trata de corriente de lesión diastólica, el vector se aleja de la zona isquémica y va a haber un descenso primario del TQ, pero lo que vamos a ver manifestado electrocardiográficamente es simplemente una elevación aparente o compensadora del segmento ST. Eso en cuanto a la hipótesis o la teoría de corriente de lesión diastólica. En el caso de la corriente de lesión sistólica, en este caso, se describe que el vector de la corriente se va a acercar o se va a dirigir hacia la región isquémica, donde tiene una repolarización precoz o una despolarización incompleta. Entonces este vector va desde una célula despolarizada normal hacia una zona isquémica. Y obviamente electrocardiográficamente lo vamos a ver manifestado como una elevación o elevación primaria del segmento ST, como lo vemos acá, con respecto a la línea de base. Una elevación primaria del segmento ST. Bien sea porque haya corrientes de lesión sistólica o corrientes de lesión diastólica, la presencia de uno o más de estos factores o vectores se va a manifestar electrocardiográficamente como la desviación o elevación del segmento ST. Generalmente, cuando existe una lesión subendocárdica, el vector total resultante se va a dirigir hacia las capas más internas o la cavidad ventricular, o la capa interna del músculo cardíaco. Es decir, las derivaciones que observan entonces esta zona donde hay una lesión subendocárdica solamente y el vector se aleja, se acerca hacia la cavidad ventricular o hacia la zona interna o las capas más internas del miocardio, las derivaciones que miran esa zona isquémica van a manifestar un descenso del ST. Es decir, una lesión subendocardia. En cambio, en aquellas lesiones donde hay una isquemia transmural, una zona isquémica que afecta todas las capas del corazón, todas las capas del miocardio, principalmente las externas, también afectando la región epicárdica, este vector resultante de la isquemia se va a acercar hacia la zona isquémica y en las derivaciones que observan esta cara o esta zona isquémica, por ejemplo, en este caso, pusieron como ejemplo B5, el vector, como se acerca a esta derivación, va a manifestar entonces en el electrocardiograma la presencia de la elevación del segmento ST o la presencia de ondas T hiperagudas, que también es uno de los cambios principales cuando existe una isquemia aguda. A estos cambios electrocardiográficos le llamamos entonces lesión subepicárdica. Y en el caso del descenso del ST, le llamamos lesión subendocárdica. Entonces, ¿cuáles son los criterios mínimos para referirnos nosotros a la presencia de un IM o un infarto con elevación del ST? Necesitamos que haya por lo menos en 2 o más derivaciones contiguas de la misma cara, elevación del segmento ST de más de 2.5 milímetros, es decir, más de 2.5 cuadraditos pequeños, en las derivaciones B2 y B3, en el caso de los hombres menores de 40 años, o más de 2 milímetros en derivaciones B2 y B3 en hombres mayores de 40 años. O que simplemente exista una elevación del segmento ST más de 1.5 milímetros en las derivaciones B2 y B3 en el caso de las mujeres, o más de 1 milímetro en cualquier otra derivación de cualquier otra cara inferior, cara lateral. Ya vamos más adelante a ver cuáles son las derivaciones correspondientes a cada región del corazón o cada cara. También se considera como criterio de impacto con elevación del ST la presencia de un nuevo bloqueo de rama izquierda, siempre y cuando no se haya documentado previamente la existencia del mismo. Esto también se cataloga, obviamente aunado a la presencia de
clínica típica de dolor coronario, de dolor torácico, y también se cataloga como un infarto con elevación de ST, la presencia de un bloqueo nuevo de rama izquierda. ¿Cuáles son entonces los cambios que ocurren en el QRS en el caso de la lesión isquémica aguda? Bueno, los cambios del QRS, que es la despolarización ventricular, también acompañan los cambios de la repolarización, que son los que nombramos en el ST. Generalmente un infarto con evolución, en evolución, presenta una disminución de la amplitud de las ondas R, como lo podemos ver en este ejemplo acá, en la región, en la derivación de 3, de 4, vemos que la amplitud de la onda R se hace más pequeña, incluso hay aparición de las ondas Q, es decir, Q profundas, ausencia de onda R en la zona de lesión isquémica. En este caso vemos ausencia de onda R en la derivación B1 y B2 con ondas R de pequeña amplitud en la derivación de 3 y de 4. Estos cambios en el QRS generalmente se deben a las pérdidas de la fuerza electromotriz secundario a la isquemia del miocardio. Una vez que se instaura el proceso isquémico agudo, tenemos que reconocer cuáles son los cambios evolutivos electrocardiográficos que presenta el paciente una vez que presenta instaurado el infarto y transcurren las horas o los días. Generalmente, los cambios más precoces, o los primeros que vamos a notar en el electro, es la elevación del segmento ST con unas ondas T hiperagudas. Seguidamente, en las próximas o en las siguientes horas, va a ocurrir la inversión de la onda T. Generalmente, las mismas derivaciones donde se presentó la elevación del ST. En este ejemplo que tenemos acá representado, tenemos que los cambios más precoces, entonces, la derivación de 1 y ABL, B2, B4 y B6 es la elevación del segmento ST. Si lo vemos, elevación del ST en B1, en ABL, que corresponde a la cara lateral alta, ya la vamos a explicar, B2, B4 y B6. Seguidamente, en el transcurso de las horas, vemos que un infarto en evolución, en las mismas derivaciones donde hay elevación del ST, tenemos la inversión de las ondas T, ¿ven? Que aquí se negativizan en B1, en ABL, en B2, B4 y B6. Y por último, generalmente cuando no existe repercusión coronaria o generalmente cuando el infarto tiene evolución de días sin tratamiento o dependiendo obviamente de la clínica o qué tan tarde consultó el paciente, se puede observar la aparición de ondas Q patológicas que generalmente se caracteriza por medir más del 25% de la amplitud de la onda R de la misma derivación. La aparición de ondas Q aquí la podemos ver en la misma derivación de 1 a BL, de 2, vemos que hay amputación de la onda R, disminuyó tanto de amplitud hasta que desapareció y apareció onda Q. De 2, de 4 y de 6. Generalmente esta terminología se refiere o hace referencia a una zona eléctrica, una zona eléctricamente inactivable por la necrosis del miocardio. Aquí vemos otro ejemplo, otra secuencia electrocardiográfica en el caso de un infarto inferior, con una evolución típica hacia la onda Q. Cara inferior corresponde a la derivación de 2, de 3 a BF. Vemos una elevación precoz del segmento ST, correspondiente a un infarto de cara inferior, con cambios recíprocos en la cara contralateral. Se me olvidó decirles también que generalmente cuando existe un infarto en una cara específica del corazón, existen cambios recíprocos en la cara contralateral, es decir, si vamos a ver elevación del segmento ST en la cara inferior, por ejemplo, los cambios recíprocos que podemos observar en este ejemplo serían descenso del ST en la cara lateral alta, por ejemplo, en el caso de que se tratase de un infarto con elevación de cara inferior. Y la cara lateral alta viene dada por la derivación de 1 y AB. Vemos como aparte de la elevación del segmento ST en la derivación de 2, de 3 y ABF, va a haber un descenso del segmento ST recíproco en la derivación de 1 y ABF. Aquí vemos entonces que en las derivaciones donde inicialmente hubo una elevación del segmento ST, vemos las ondas T invertidas de 2, de 3 y ABF, con una aparición posterior de ondas Q patológicas, igualmente, de 2, de 3 y ABF. Los cambios recíprocos
desaparecen o revierten en las caras donde hubo descenso del ST. Podemos también encontrar otros cambios en el segmento STT, que son elevaciones breves o transitorias del segmento ST, que está ocasionada no por obstrucción coronaria completa o significativa, sino por una angina por vasoespasmo, es decir, un espasmo coronario que elevó transitoriamente el segmento ST, pero que no se sostiene en el tiempo. En este caso, paciente cuando se lleva a coronariografía o estudio angiográfico coronario, no hay obstrucción significativa en las arterias coronarias, y en este caso, pues la terapéutica es disponible. También puede existir una inversión de las ondas T por completo o de manera bifásica, es decir, con una deflexión positiva y una deflexión negativa, positiva al principio y negativa al final, que generalmente se debe a aturdimiento miocárdico. También es importante que conozcamos la presencia de un síndrome muy característico que también se presenta con relativa frecuencia en la práctica clínica, que es el síndrome de Wellens. En este caso, el paciente generalmente tiene una obstrucción crítica de la región proximal de la arteria coronaria descendente anterior. En este caso, el patrón electrocardiográfico basal del paciente sin dolor torácico en este momento es una onda T bifásica, como podemos ver acá, generalmente en las derivaciones de 2 y de 3, con la preservación de la onda R. Generalmente estos cambios electrocardiográficos no evolucionan a la onda Q. Generalmente el paciente cuando presenta dolor torácico, los cambios dados en la onda T es la pseudonormalización, como podemos ver acá, de la onda T. Y posteriormente, después de aliviar el dolor, el paciente vuelve a su patrón basal, que es las ondas T bifásicas, principalmente en el B2 y B3, aunque estos cambios se pueden extender hasta de B1 a B6, en todas las precordiales. Generalmente un paciente que, si no se trata o no se lleva a revascularización coronaria, tiene mal pronóstico, porque obviamente puede evolucionar a un infarto con elevación del ST anteroseptal o anterior extenso. Muy bien, hablemos un poco entonces de la localización electrocardiográfica de la isquemia y del infarto del miocardio. Es muy importante que reconozcamos cuáles son las caras o las regiones donde se localiza la isquemia, la lesión isquémica aguda. Generalmente, cuando hablamos de una localización anterior, hablamos de las derivaciones de 3 y de 4 precordiales en el electrocardiograma. Es decir, cuando existe una elevación del segmento ST, hablamos de un IM anterior en estas derivaciones. Cuando existe una elevación del segmento ST en la cara anteroseptal, nos hacemos referencia a que los cambios en el ST están presentes en las precordiales desde B1 a B4. La cara anterolateral corresponde a las derivaciones, todas las derivaciones precordiales, es decir, de B1 a B6. Una lesión anterior extensa corresponde a todas las precordiales, es decir, de B1 a B6, y le sumamos la cara lateral alta, es decir, las derivaciones de 1 y a B1. La cara sola lateral alta corresponde a las derivaciones de 1 y ABL. Tiene que hacer referencia con la posición de las derivaciones. Obviamente, la cara lateral alta está correspondiente a D1, que ya sabemos que el vector se dirige hacia el hombro izquierdo, y ABL a la derivación monopolar del brazo izquierdo. La cara lateral baja, D5 y D6, precordiales. La cara inferior corresponde a las derivaciones de 2, de 3 y ABL, y la cara posterior las derivaciones precordiales posteriores, que son de B7 a B9, como lo vimos en las primeras clases. Aquí tenemos un ejemplo de un electrocardiograma donde podemos ver al paciente con una elevación del segmento ST en las derivaciones B1, B2, B3 y B4. Pero nos llama la atención entonces que ya es un infarto que está en evolución, es decir, que tiene horas o días. ¿Por qué? Porque hay ausencia de onda R en estas derivaciones donde hay elevación del ST, y las ondas T ya empiezan a se empiezan a invertir bifásicas y hasta negativas. Además llama la atención en el electrocardiograma que hay una onda Q patológica en la derivación D1 y ABL en cara lateral alta, como si hubiese un infarto anterior, con también ondas T negativas. Entonces, en este caso, se trata de un infarto con elevación del ST anteroseptal, con evolución a onda T. En este otro ejemplo tenemos la elevación del segmento ST en la derivación D1 y ABL, que corresponde a la cara lateral alta.
Vemos la elevación típica del segmento ST, aquí hay preservación de R, tampoco no hay aparición de ondas Q patológicas todavía, porque generalmente se trata de un infarto que está iniciando. Y vemos los cambios recíprocos en la cara contralateral, que sería la cara inferior. Vemos D2, D3 y ABF, un descenso importante del segmento ST. Son cambios recíprocos. También podemos ver un leve descenso en la cara, en la derivación precordial derecha, como B1 y B2. Este es otro ejemplo de un infarto con elevación del segmento ST en las derivaciones D2, D3 y ABF, derivaciones de cara inferior. Con cambios recíprocos en la cara lateral alta, sobre todo ABL. Aquí también, igualmente, otro ejemplo de un síndrome coronario agudo, una elevación del segmento ST, pero un poquito más importante o que abarca más derivaciones. Tenemos la elevación del segmento ST en B2, en B3, en B4, en B5 y en B6, también igualmente en B1 y ABL. Según la distribución topográfica, sería un infarto con elevación del ST anterior extenso. Además, observamos los cambios recíprocos en la cara contralateral, que sería la cara inferior. D2, D3 y AB. Vemos un descenso del ST. Es importante también que en los casos de los infartos posteriores, a veces no es de rutina que realizamos las derivaciones de B7 a B9 en todo paciente que llega con dolor torácico. Sin embargo, es importante que reconozcamos algunos signos electrocardiográficos en el electro de 12 derivaciones estándar que nos pudiesen sugerir que existe una lesión posterior o una isquemia aguda en cara posterior. Por ejemplo, en este electro podemos ver un descenso importante en las derivaciones derechas precordiales, es decir, B1, B2 y B3, con una elevación del segmento ST en cara inferior. En este tipo de pacientes, cuando veamos estas lesiones, es recomendable que hagamos derivaciones posteriores a ver si la extensión del infarto alcanzó la cara posterior. Hasta los momentos, este es el electro de un paciente que llega con dolor torácico típico y vemos elevación del ST entonces en D2, D3 y ABF. Hasta los momentos sería un infarto y también el D5 y D6, inferolateral. Pero cuando al mismo paciente se le revisan, por ejemplo, las derivaciones posteriores que corresponden a B7, B8 y B9, vemos también igualmente la aparición de una lesión subepicárdica, es decir, elevación del segmento ST, con ondas Q patológicas en estas derivaciones, B7, B8 y B9. Entonces el diagnóstico en este paciente sería un infarto con elevación del segmento ST inferior, lateral y posterior, porque tiene alteración de las derivaciones posteriores. Entonces siempre tenemos que pensar en hacer un electrocardiograma con derivaciones posteriores cuando veamos un infarto en cara inferior, sobre todo con un descenso marcado en las precordiales derechas. En el caso de un infarto del lado derecho del corazón, pues también vemos la elevación marcada, pero en las precordiales del lado derecho. Sobre todo de 3R y de 4R. Es importante que conozcamos que también podemos diferir sobre la localización de la oclusión en el sistema coronario dependiendo de los cambios electrocardiográficos en las caras del corazón. Por ejemplo, a grosso modo, claro, este es un tema más profundo, pero para que conozcamos y podamos inferir qué lesión coronaria o qué arteria coronaria está involucrada en el infarto, podemos inferir que cuando existen cambios electrocardiográficos, sobre todo la elevación del segmento ST en la cara anteroseptal, en la mayoría de los casos, la arteria afectada va a ser la descendente anterior. Rama de la coronaria izquierda. En el caso de un infarto anterolateral, generalmente está implicada o ocluida la arteria circunfleja, que también es rama de la coronaria izquierda. En el caso de un infarto en la cara inferior, es decir, de 2, D3 y ABF, en el 80% de los casos se debe a obstrucción de la arteria coronaria derecha y 18% a obstrucción de la circunfleja. Y cuando se trata de un infarto posterior, generalmente está dado por la circunfleja o por la descendente posterior, dependiendo de si es rama de la coronaria derecha o de la circunfleja. También existen casos particulares un poquito más específicos que nos pueden ayudar a la localización de la obstrucción coronaria,
Por ejemplo, en pacientes que presentan un infarto con elevación del segmento CT en cara inferior, pero donde la elevación del segmento CT es mayor en la derivación D3 y en D2, y además hay una elevación concomitante en la derivación B1, es casi seguro que la obstrucción es de la arteria coronaria derecha. En el caso de la presencia de un infarto en cara inferior, donde la elevación del segmento CT es mayor en D2 y en D3, y además hay un descenso concomitante del segmento CT en las derivaciones de B1 a B3, probablemente la obstrucción sea de la arteria circunfleja. Cuando existen también elevaciones, en casos particulares, cuando existen elevaciones en la derivación ABR o en B1, generalmente acompañado de un descenso difuso del segmento CT en las demás derivaciones, se trata generalmente de una obstrucción del tronco coronario izquierdo o de una enfermedad multivasa, es decir, varias arterias coronarias afectadas, sobre todo en pacientes diabéticos. Y en el caso de que exista una elevación del segmento CT en las derivaciones derechas, ya dijimos, el fondo derecho de 3R, de 4R sobre todo, generalmente se da una oclusión proximal de la arteria coronaria derecha. Cuando también hablamos de lesión isquémica aguda en condiciones especiales, por ejemplo, en pacientes que tienen de base un bloqueo de rama, es importante que conozcamos cuáles son las implicaciones electrocardiográficas, cuáles son los criterios que tenemos que tomar en cuenta. En el caso de un paciente con bloqueo de rama derecha, generalmente no existe, o sea, el diagnóstico de la isquemia, de la lesión isquémica aguda, generalmente se hace sin ningún problema. Es decir, por ejemplo, en este paciente que tiene un bloqueo de rama derecha, vemos cómo se observa la elevación o la lesión subepicárdica en la cara anteroseptal. Generalmente la elevación del DST es muy evidente. Sin embargo, en pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda, el diagnóstico sí se hace un poco más difícil, y es importante que conozcamos entonces los famosos criterios de Barbosa, que nos hace particular énfasis en algunos cambios del segmento ST, aparte del patrón electrocardiográfico ya conocido por el bloqueo de rama. Generalmente el bloqueo de rama izquierda pues genera cambios de repolarización secundaria que hacen más difícil el diagnóstico de isquemia aguda. Por lo tanto, esta puntuación, según los criterios de Barbosa, no pudiese orientar en aquel paciente que tiene de base un bloqueo de rama derecha y que se presenta con dolor torácico, si este origen generalmente es de isquemia aguda. Estos criterios son la elevación del segmento ST que sea concordante mayor a 1 milímetro en derivaciones que tengan un complejo QRS positivo. Esto da una puntuación de 5 puntos. Que exista depresión concordante del segmento ST mayor a 1 milímetro en las derivaciones de B1 a B3 con una puntuación de 3. Y la elevación del segmento ST excesivamente discordante, o sea, mayor a 5 milímetros en derivaciones con un complejo QRS con una puntuación de 2 puntos. Generalmente aquí lo podemos ver representado para que sea más fácil de entender. Generalmente aquí hablamos de una elevación discordante. Cuando hablamos de discordante es porque va en sentido opuesto a la mayor deflexión del QRS, en este caso una Q profunda. Aquí vemos que mayor a 5 milímetros de esta elevación, en estas derivaciones que generalmente es de B1 a B3, que es el patrón típico del bloqueo de rama izquierda, nos puede hacer inferir que se trate de un infarto con elevación del segmento ST o una isquemia aguda. Y en el caso de que haya una elevación mayor a 1 milímetro en las derivaciones concordantes, es decir, un QRS que es positivo, también nos indica isquemia aguda. O simplemente un descenso del ST en derivaciones descenso del ST donde la predominancia del QRS sea negativa. Estos son los criterios de Barbosa que nos indican lesión isquémica aguda en pacientes que ya tienen establecido bloqueo de rama izquierda. Aquí vemos un ejemplo, vemos una elevación de más de 1 milímetro en la derivación ABL, una derivación concordante, y la presencia además de ondas patológicas que en estas derivaciones no debería haber, porque se trata de un bloqueo de rama izquierda. También tenemos que tener en cuenta que existen algunas otras condiciones, no solamente isquémicas agudas, que pudiesen ocasionar la elevación del segmento ST, no tratándose de infarto, ¿no? O los diagnósticos diferenciales, que
hay muchos, pero podemos nombrar algunos. Por ejemplo, en el caso de embolia pulmonar aguda, el patrón de Brugada, que es un patrón tipo de bloqueo de rama derecha y elevaciones de segmento ST, las elevaciones precordiales derechas, también pudiesen simular un infarto agudo. El caso de hipercalcemia, que generalmente va acompañada de ondas T hiperagudas en el electrocardiograma. Paciente que posterior a una cardioversión con corriente continua, corriente eléctrica, también pudiese presentar elevación del ST, no debido a isquemia. Pacientes con hiperpotasemia, hipotermia, pacientes que tienen hemorragia intracraneal también pueden causar el cambios electrocardiográficos en el segmento ST que pudieran simular isquemia aguda miocárdica. Una lesión miocárdica, por ejemplo, un traumatismo torácico, un traumatismo cardíaco, una miocarditis o un tumor que invade el ventrículo izquierdo. Generalmente, pues hay otras causas de diagnóstico diferencial del ST. Lo importante es que siempre manejemos el paciente en el contexto clínico individual, paciente que tiene dolor típico coronario con cambios electrocardiográficos típicos de como los que acabamos de describir, entonces transferir el paciente para su tratamiento oportuno. Muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad.